estado conversando. Grupo 5. Y habíamos dicho que tenemos dos órganos que son los riñones, cada uno pesa 150 gramos, que recibe aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, que el 90% de la sangre que llega al riñón, primero llega a la arteria renal, izquierda-derecha, después se bifurca en las arterias interlobares, después viene la arteria arqueada o arcuata que corre paralelamente entre la médula y la corteza, y de aquí salen las arterias interlobulares y después salen las arteriolas aferentes que forman un penacho vascular, conocido con el nombre de glomérulo, y la misma arteria que entra con el nombre de arteriola aferente sale con el nombre de arteriola aferente, y esa misma arteriola corre paralelamente a todos los tubos que todos llamamos capilares peritubulares, que el 15% de estos nefrones son bicamerulares que se caracterizan por el asa de Henle llega en la mayoría de ellos hasta la punta de la papila, que es el sitio de más alta concentración, y que paralelamente a esas asas de Henle corren estos vasos, que son los vasos vasarrecta, que son vasos que tienen su origen en la arteria arqueada, y que la función fundamental pues es la de filtración, y que este riñón, este glomérulo, del total de los 2 o 3 millones que tiene cada uno, filtran aproximadamente 120 más o menos 5 centímetros de fluidos cada minuto, y que en todo el día, las 24 horas del día, está filtrando 180 litros de líquido, y que todos los esa presión, ese flujo sanguíneo no es nada. Explica porque existe lo que se llama la presión efectiva de filtración, que está dada por la presión hidrostática, 60 milímetros, a lo que se opone la presión oncótica de las proteínas, más o menos 38 milímetros de mercurio, más la presión hidrostática de los tubos o de los arcos de Bowman, que son 18, y como no hay en el filtrado proteínas, no hay presión oncótica que en los tubos, por tal razón el flujo efectivo renal es igual a 10 milímetros. Y que si extendíamos todos los nefrones, pues extendíamos todos los capilares, encontramos una membrana filtrante de aproximadamente 1.6 metros cuadrados, y que la pared de filtración estaba constituida por 3 capas al interior del vaso, al interior del capilar, que tiene el endotelio, o sea, las células endoteliales con su fenestración. Cuando ustedes lo ven de adentro y de afuera, ven una serie de huequecitos de fenestración. Y por fuera de eso está la membrana basal, que está constituida por 3 capas, la rara externa, la rara interna y la capa media basal. Y por fuera estamos por prolongación de las células endoteliales. A través de esa pared donde se filtran. Por tal razón solamente se filtran aquellas sustancias que tienen igual o menos de 5.000 Armstrong, y aquellos que tienen ese peso molecular o menos, la misma concentración que se encuentra acá en la sangre se encuentra acá en el filtrado. Y que a más grande diámetro de la molécula, prácticamente es más difícil que pase por el filtrante, que la cero albúmina, que pesa como 60.000 milésimas de esa cantidad puede encontrarse acá. Fuera de ese diámetro ya no atraviesa ni membrana filtrante ninguna proteína, salvo que la pared, o sea la membrana filtrante, esté alterada. Como se ve, por ejemplo, en los síndromes nefróticos o pacientes que tienen alguna enfermedad como los cambios mínimos, etcétera, en los cuales la membrana se altera. Entonces, en el filtrado, todos los solutos que tenían ese peso molecular pueden atravesar y se encuentran acá. Entonces, todos los iones tienen esa particularidad. Entonces, los iones en la letra celular
tenemos todo, pues, ¿no? Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, calcio, etcétera, todo lo que está circulando va a ser filtrado y algunas moléculas como por ejemplo la urea, la creatinina, el ácido úrico, etcétera, hay una clarita, porque son moléculas pequeñas que pueden pasar y se filtran. Cuando el filtrado llega acá, es captado por la cápsula de Bowman, que es el inicio del tubo de la parte tubular del nefrón, y ustedes saben que toda la capa del nefrón está constituida por una sola capa de células. Está sostenida, por supuesto, por la membrana basal de esta célula del tubo. Y también todos los vasos, estos son capilares, su pared también está constituida por una sola capa de células. Entonces, ahí hemos dicho que la cantidad que se filtra, acá, debe ser igual, perdón, la que se excreta debe ser igual a lo que se filtra, más lo que se secreta o menos lo que se reabsorbe. Entonces, que había algunas sustancias que acá no aparecían, se filtran pero no aparecen, como por ejemplo la glucosa, porque se reabsorbe. Y el sodio también se filtra acá en una cantidad alta y acá se elimina en poca cantidad. Entonces habíamos visto que todos estos solutos son reabsorbidos cuando pasan a través del tubo. Entonces para eso necesita los riñones gran cantidad de sangre para poder trabajar aporte activo principalmente del sodio y menor proporción por la secreción de hidrógeno. Entonces si nosotros tenemos acá en la sangre, por decir, 140 mil equivalentes milimoles de una sustancia como el sodio necesario, pues lo multiplicamos por el flujo de filtración de todas las 24 horas, y ese es el pool total de que se está filtrando. Y así multiplican todos los solutos, ya sea el calcio, el magnesio, el bicarbonato, etc. Y entonces habíamos observado que en este tubo con tonalidad proximal se reabsorbe fundamentalmente algunas sustancias como los aminoácidos, como la glucosa 100%, y el sodio entre 65 y 70%, el cloro igual, de una serie de solutos. Esta es en gran parte donde se reabsorbe la mayor cantidad. Pero la reabsorción de en este tubo es isohídrico, isosmótico, significa que en cada litro de ese filtrado que llega al inicio del tubo del asa de Henle tiene una concentración parecida a la del filtrado a este nivel. Entonces aquí se reabsorbe sodio, y al reabsorberse ese sodio, pues, rápidamente como se reabsorbe carga positiva por la pasiva, se va a reabsorber el cloro, y al reabsorberse una serie de solutos a este nivel, por diferencia de gradiente de concentración, el agua se va a transportar, pero fundamentalmente por el sodio. Entonces, cuando el fluido llega a este nivel, tiene una concentración molar de 300 millomoles, producto de qué, cómo se dosan las molaridades. Sodio por 2, más glucosa entre 18 más el boom entre 1. Pues ese es cuando uno no tiene la máquina, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene la máquina con una hora, un cuartillo, que lo puede empezar a parar, los momentos de todo. Entonces, el problema es que aquí este fluido llega con 300 milimoles y cuando va descendiendo, miren la osmolaridad creciente desde 300 hasta 1200. Entonces, a medida que va descendiendo el fluido filtrado, pues se va adquiriendo la misma molaridad del intersticio medular. Entonces, para eso es necesario que se reabsorba agua, ¿cierto? Entonces, cuando llega acá el fluido tiene una osmolaridad de 1200 milimoles, y cuando el fluido sigue ascendiendo, entonces encuentra una osmolaridad que rodea los tubos de 300, de 1200 a 300. Entonces, ¿para qué
suceda eso, que este fluido adquiere la misma molaridad del médula, es necesario que se reabsorba sodio, y aquí se reabsorbe en la parte angosta pasivamente el sodio, y acá en la parte ancha activamente el sodio. Entonces, aquí se reabsorbe aproximadamente 25-30% de agua, y acá se reabsorbe 25-30% de sodio, entonces aquí llega entre 8 a 10% del filtrado del agua y del sodio, y aquí se reabsorbe sodio en esta porción terminal del distal, y aquí en el conector, y aquí en el tubo colector cortical 5%, y al final el resto se va a absorber acá del agua en presencia de la DH. Sería DH, se absorbe agua, y aquí de los 180 litros filtrados van a aparecer acá 1 litro y medio de orina. Y en cuanto al sodio sucede lo mismo, entonces aquí, ¿no?, viene la aldosterona, ¿no es cierto? Y la aldosterona pues actúa en el tercio distal, y acá va a producir reabsorción del sodio y secreción del potasio. Y si estimula las células intersticiales, va a reabsorber sodio y va a secretar el hidrógeno. De esta manera regula volumen y concentración de la orina. La ADH también participa en la regulación y la concentración de la orina. Y habíamos dicho también de que en este sistema de contracorriente viene el fluido en este sentido, vuelve a ascender y vuelve a descender. Y siempre todo está rodeado por este intersticio hiperosmolar, que está dado por la cantidad de sodio que se reabsorbe acá en este transportador, que hemos dicho que es un transportador que reabsorbe un sodio, un potasio y dos cloros, pero ese transportador se encuentra en el lado apical, o sea, en el lado luminal de esa célula. Cuando ingresa al interior de la célula, para que salga ese sodio del intracelular acá y sea absorbido, o acá para que sea absorbido, es necesario la presencia de bomba. Y también puede existir también en esa célula, en el lado tanto apical como en el lado vasolateral, canales, ¿no?, en los cuales se puede transportar el sodio por diferencia gradiente o el potasio por diferencia gradiente. Entonces a este nivel también actúa la hormona antidiurética, y ustedes saben cuál es el fundamental. Entonces habíamos dicho que existe el sistema de intercambiador de contracorriente, que está dado por el asa de Henle, en los cuales este sodio y este cloro y esta urea, la urea ha sido reabsorbida en este nivel y ha sido secretada en este nivel y ha sido secretada acá. Entonces, esa urea y esa creatinina, esa urea y ese cloruro de sodio, entonces lo único que hace es, esta función fundamental de estos vasarrectos es que hace un sistema prácticamente de intercambiador. Lo que sale de un lado se reabsorbe en el otro, con la finalidad de que siempre se mantenga este medio hiperosmolar. Por eso es que solamente uno de los factores es que solamente del 6 al 8% del gasto cardíaco, perdón, 6 al 8% de la sangre que llega del flujo sanguíneo renal solamente pasa por la médula, el resto pasa por la corteza. Entonces no hay chance de que pase mucha sangre para que bañe este intersticio medular y siempre se mantenga mucha concentración de fluidos. ¿Qué cosa hemos dicho? ¿Qué otra cosa hemos dicho? Bueno, ¿estamos todos? Continuamos. Inicia el tubo contorneado, acá estamos acá. Inicia el tubo contorneado proximal. Aquí tienen ustedes lo que está, miren ustedes, el tubo proximal. Cuando llega al final del tubo proximal, miren, todas estas sustancias que están debajo de la línea media se reabsorben.
el aminoácido y glucosa, o sea, cuando llega al final 100%, bicarbonato 80%, 85%, fosfato, por lo tanto, ¿bien? Pero lo que está sobre esta línea de base es porque ha sido secretado, ¿no? Como por ejemplo, aquí el paramino púrico. Pues así como hemos visto nosotros que para encontrar el funcionamiento de los riñones o la tasa de filtración de los minerales los clearing, aquí también habíamos dicho que el clearing de una sustancia X, como en el caso de la creatinina o de la inulina, era igual aquí a la concentración de esa sustancia en la orina multiplicado por el volumen minuto dividido en la concentración de esa sustancia en el plasma. Lo mismo pasa cuando queremos nosotros determinar la medida del flujo plasmático renal. Entonces, sabemos nosotros que el flujo sanguíneo renal es ¿cuánto? 1200 litros por minuto. Entonces, si sabemos nosotros que el 40% es por 60% de plasma, y si hacemos un promedio de que la filtración, vamos a poner un promedio de 100 mililitros por minuto, 100 por la diferencia entre los litros, multiplicamos por 70%, nos va a dar aproximadamente 600. Entonces el flujo plasmático renal aproximadamente es entre 600 a 650 mililitros por minuto. Entonces, igual aplicamos la misma fórmula, ¿no? Medida del flujo plasmático renal mediante una sustancia que no sea sintetizada, metabolizada y que se elimine totalmente cuando pasa por los riñones. Una sustancia específica para eso es el paraminocurato. Entonces aquí, ¿no? Miren, el paraminocurato, ¿no? Prácticamente secretado. Y ojo, había dicho en un momento que la inulina es la sustancia fundamental para poder nosotros hacer una depuración, porque reúne todas las características de la sustancia que se utiliza en este tratamiento, que tenga un peso molecular igual a 5.000, ¿no? Que no se reabsorba, que no se secrete, que no se metaboliza, que sea inocua, que no produzca daño, que sea barata. Entonces la inulina es muy cara, solamente se usa en los laboratorios de investigación. Entonces hemos utilizado la creatinina, que es producto del catabolismo celular. Pero ¿qué es lo que pasa? Como dice acá, la creatinina se secreta, algún 5 o 10% se secreta a este nivel. Pues sí es cierto que no reúne el 100% de la característica, pero por eso es que se han hecho los cálculos adecuados y en el caso de el clean de creatinina es igual a 90, 100 por minuto relacionado al metro cuadrado de superficie. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, gracias. En estas dos láminas que les voy a pasar, aquí estamos resumiendo todo lo que hemos conversado en estas horas que han pasado. Y aquí tenemos, ¿no?, lo que pasa en el extracelular. Ustedes saben que lo que se filtra es del agua corporal total la que está en el extracelular. Y de la sangre no se filtra toda la sangre, sino el plasma. Y del plasma se filtran entre agua soluto y moléculas pequeñas, reitero, que tengan un peso molecular no mayor de 5.000 datos. Entonces ven ustedes que aquí la sustancia que se filtra, que aparece acá, tubo contorno proximal, asa de Henle, tubo distal y tubo colector. Resumiendo, aquí en el tubo contorno proximal 100% se reabsorbe. Pero miren lo que dice, ¿no? El sodio aquí se va a reabsorber junto con la glucosa. O la glucosa, perdón, se reabsorbe junto con el sodio porque la fuerza del transportador es el sodio, la energía que le da pues el ATP. Entonces se absorbe, pero acá ya no pasa nada. Habíamos dicho que cuando aparece acá en la aquí, cuando aparece acá en la orina alguna traza es porque se ha sobrepasado el umbral renal. Es decir, que cuando yo tenga 180 de glucosa en la sangre venosa, 100 de glucosa en la sangre arterial, prácticamente aparece acá. ¿Por qué? Porque se satura el
umbral máximo de reabsorción y el exceso es excretado porque, reitero, la glucosa, pues un azúcar que se absorbe pues linealmente, más glucosa, más reabsorción. Y lo mismo pasa con los aminoácidos, el 100% se reabsorbe siempre a través, solamente para recordarles, de que si yo tengo aquí una célula reticular, y acá tengo la otra célula reticular proximal, aquí es donde se encuentra el transportador. Transporta sodio y se transporta glucosa. Se transporta sodio y se transporta aminoácidos. Este es el lado apical, ¿no? Entonces, y aquí hay otro transportador, en los cuales se transporta cloro con hidrógeno. Y aquí están las bombas. En el lado vasolateral. Salen 3 sodios, ingresa 2 potasios. De esa manera se está resolviendo el 30% del sodio filtrado. Acá se está resolviendo el 30% del sodio filtrado. Entonces, de todos estos modelos de absorción, sodio con hidrógeno, entonces, aquí más o menos como 70-80%, y a través de la unión, aquí de la unión cerrada, se reabsorbe el sodio, otro 30%, aquí está el 100% del sodio que ha sido filtrado acá. Entonces ven ustedes acá la urea, donde la urea, ojo, no estoy hablando de ácido úrico, sino de urea, se reabsorbe aquí, tubo proximal, que se queda en el asa de Henle y se reabsorbe en el tubo colector renal. Cuando yo doso urea y doso creatinina, no son suficientes para poder determinar si el riñón está funcionando bien o mal. Porque en realidad yo puedo tener un 50% de mis nefronas destruidas y la urea y la creatinina más o menos están en parámetros normales. Cuanto más coma proteínas, como el caso de ustedes, más urea, voy a eliminar más urea, voy a excretar más urea en la orina. Y el sodio, ya ustedes saben, reitero, 65-30% acá, 25-30% acá, aquí, perdón, sodio acá. Y después, reabsorción del sodio aquí en este nivel, más o menos un 5%. Y el resto se va a reabsorber acá y al final se va a eliminar menos, ¿no? Se reabsorbe el total de sodio, pues más del 99%, teniendo en cuenta que se eliminan entre 100 y 150 milimoles con equivalente de sodio centímetro. En cuanto a los cloruros, igual se reabsorben acá, aquí pasivamente por gradiente eléctrico, se reabsorbe el sodio y pasivamente se arrastra el cloro. Pero aquí en el asa de Henle, aquí, en este lado, ¿no? En la luz, el lado apical, existe la bomba, perdón, existe el transportador de 3 iones que se transportan de carga positiva, ¿no es cierto? Un cloro, un potasio, perdón, un potasio, 2 cloros, ¿no es cierto? Entonces, aquí activamente la absorción de cloro. Y al final se va a excretar entre 100 mil equivalentes de cloro. Y aquí tenemos el agua, que ya ustedes saben cuánto en el tubo contornado proximal, 75 a 70, aquí 25 a 30, aquí se resuelve un poquito, ¿no? Y al final se va a eliminar solamente litro y medio, que es el litro y medio, que puede significar 99.4, 99.5 que te absorbe el agua. Y aquí tenemos nosotros el bicarbonato, ojo, el bicarbonato, que todavía no hemos hablado mucho de algo hemos hablado del bicarbonato, en el tubo contorneado proximal, 80-90%, después se resuelve acá. Y en la asa de Henle, aquí en esta porción ancha, y después aquí ya se ajusta la reabsorción. Y al final del bicarbonato, si yo tengo 24 o 26 mil equivalentes
por litro lo multiplico por 180 y me da más o menos como 4.200 mil equivalentes. Todo esto se reabsorbe y al final acá vamos a eliminar un mil equivalente, a veces un poquito más, 1 o 2. De todo el bicarbonato filtrado, porque todo el bicarbonato ha sido reabsorbido. Y o parte del bicarbonato ha sido excretado el exceso, o otra parte del bicarbonato ha sido regenerado con la finalidad de mantener siempre bicarbonato 24, 26 mil equivalentes, pH de 0.4, concentración de hidrógeno 40 equivalentes. Y aquí tenemos nosotros el potasio. Entonces el potasio aquí, en el tubo contorneado proximal, se reabsorbe entre el 50 y el 70%. Aquí se va a reabsorber en el enlace de Henle, un 30 a 40%, aquí en esta porción ancha. Aquí se reabsorbe más o menos, ¿no? Perdón, estoy hablando acá, ¿no? Aquí en este nivel 2%, pero ¿qué pasa en esta parte? Ojo con el potasio. Aquí en esta parte distal del tubo distal y en el colector se va a secretar potasio. De acuerdo a la cantidad que yo coma de potasio, se va a secretar. Cuanto más potasio coma, más se secreta. Y al final, si ustedes, cuando lean, si suman los porcentajes aquí, suman, debería ser 100%, pero aquí, como se secreta, entonces se elimina un poco más de potasio, más del 100%, relacionado a lo que se ha secretado acá. Y cuando hablamos nosotros del calcio, el 50-70% se reabsorbe acá en el tubo proximal, y vemos nosotros acá en el asa de Henle, 30-40%, en el tubo contorneado distal 10%, y al final se va a excretar menos del 1% acá. Lo mismo pasa con el magnesio. Aquí el magnesio en el tubo contorneado proximal se reabsorbe menos, más se reabsorbe en el asa de Henle, la porción ancha, en el tubo contorneado distal 5 a 10%, y al final se va a excretar menos del 5% del magnesio filtrado. Y en cuanto a fosfato, 70% aquí en el tubo contorneado proximal, pero siempre esta reabsorción de potasio, de fosfato, como veremos posteriormente, está relacionado con la PTH, o sea, la hormona paratiroidea, ¿verdad? Y acá, a nivel del asa de Henle, se reabsorbe 100%, el tubo distal 5 a 10% y se excreta el 20% del magnesio filtrado. Ven ustedes cómo todo el trabajo que realiza, y esto por supuesto de otras sustancias, todas las sustancias que se filtran, el riñón a través de estos puestos de transporte, son reabsorbidas o secretadas con la finalidad de ¿qué? De mantener la concentración de esos productos en el extracelular en parámetros normales. Con esto ya vamos a repetir, ¿no? La filtración. Y pasa lo mismo con el sodio, lo mismo que hemos dicho acá, estamos repitiendo. Aquí no se olviden que en esta porción terminal del distal, en el conector y en el inicio del tubo colector cortical, aquí se reabsorbe un 100% de este sodio que llega acá, y al final acá se reabsorbe un 30% más, y al final estoy excretando 0.4 de sodio. Y esto es solamente para reiterarles lo que pasa aquí en la porción ascendente ancha. En esa porción ascendente ancha del asa de Henle, este es el candón del tubo, y esta es el intersticio, aquí está el capilar sanguíneo. Entonces, en la luz, en el lado apical o luminal de esa célula, existe este transportador, y eso es cloro. Pero además de eso, miren ustedes, existe este canal de potasio. En el lado vasolateral existe esta bomba electrogénica, se reabsorben 3 sodios, secretando potasio, y también existe estos canales, tanto de cloro como de potasio. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre que existen esos canales de transporte pasivo? Miren, en el lado apical, un canal, en el lado vasolateral, otro canal, tanto de potasio como de cloro. Miren qué es lo que está pasando acá. Entonces, por diferencia de gradientes se están transportando, ¿no?
sodio, pero además por este transportador de cotransporte contra la gradiente que está transportando potasio y cloro, pues aumenta el potasio y el cloro acá. Entonces, miren, la célula elimina, o sea, vuelve a secretar parte del potasio para mantener el potasio acá en cuánto. ¿Cuánto el potasio acá? Perdón, 140, 150. Y lo mismo pasa, ¿no? Lo mismo pasa acá. Potasio y el cloro, porque estoy ingresando carga negativa, y aquí estoy ingresando carga positiva, que prácticamente reabsorbe el exceso de cloro y el exceso de potasio y va al pilar. Entonces, esta cantidad de sodio que se reabsorbe en este mecanismo a este nivel de esta célula es lo que mantiene este sodio. Esta es mediperonormal. Solamente para reiterarles lo que ya saben ustedes, hemos estado conversando, ¿no es cierto? Lo cual es la aldosterona, pues, ya saben que se sintetiza en estas horas y que existen, además de estos dos estímulos para que se quede aldosterona, la angiotensina 2 y la hiperpotasemia, pues existen otros factores como por ejemplo la CTH o cuando el tenor del sodio que pasa por la mácula densa hasta abajo, entonces se libera aldosterona. Y entonces aquí tenemos la liberación de renina que tiene que hacer con la liberación de aldosterona, ¿no es cierto? Entonces dice la disminución de la presión en la arteriola aferente, el estímulo adrenérgico, lo beta receptor y la disminución del flujo tubular del sodio. ¿Por qué les pregunto a ustedes que ya saben estos factores estimulan para que se libere aldosterona? ¿Qué pasa cuando yo estoy muy hipovolemia, cuando tengo poco volumen? Voy a tener la presión baja, ¿no es cierto? Y entonces, si yo tengo poco volumen, la presión baja, se supone que la cantidad de sodio que está pasando por la mácula densa, o sea, la mácula densa es un sensor de la concentración del volumen sólido que pasa por esa parte, por el mismo tubo controlado vital. Y entonces ya saben que esta parte no está acá, sino está adosada acá. Desde el punto de vista de cómo está estructurada anatómicamente los nefrones, es que esta parte está acá. Aquí está él. Este es la mácula densa. Pues aquí existe, ¿no?, este sistema del aparato glomerular, cuyas células granulares van a liberar renina. Y cuando baja el volumen, cuando baja mi concentración de sodio, cuando estimula por el esfuerzo adrenérgico, pues prácticamente se va a liberar renina. Y la renina, ya saben ustedes, pues, ¿no es cierto?, al final va a producir angiotensina 2, y esta va a actuar a dos niveles. Actúa a nivel de la circulación sistémica y actúa fundamentalmente, hablando de circulación sistémica, va a actuar fundamentalmente en estos capilares, tanto arteriola aferente como eferente, pero en mayor proporción arteriola eferente. Entonces aumenta la reabsorción de sodio acá. Pero por otro lado, la angiotensina 2 va a actuar sobre la suprarrenal, glomerular, liberar aldosterona y va a pasar acá, ¿no es cierto? Si estos factores se estimulan, estos factores van a inhibir, ¿no es cierto? Cuando yo tengo presión muy alta, tengo mucho volumen, etc. Cuando tengo angiotensina 2, factores que inhiben la... Y entonces aquí tienen en forma esquemática lo que estamos conversando. 4 factores fundamentales, pueden haber otros, por supuesto, ¿no? Por un lado, el aumento de ACTH, que va a estimular la formación de más, estimula la zona glomerulosa y se libera aldosterona. El aumento de la angiotensina 2 va a hacer que se forme más aldosterona.
el aumento de potasio, cuando existe mucho potasio en el extracelular, entonces se va a secretar, se va a estimular para que se forme aldosterona, y la baja de la concentración del sodio en el plasma cuando pasa por la mácula densa, factores que estimulan esta zona, y al final se libera aldosterona, que si actúa sobre las células principales va a producir reabsorción de sodio y secreción de potasio. Y si incide sobre las células intercaladas tipo A, se reabsorbe sodio y se secreta hidrógeno. Por eso es que el riñón en parte, y ustedes pueden participar también en la recuperación del equilibrio ácido básico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este problema de la aldosterona en el equilibrio ácido básico? Cuando aumenta la aldosterona, ¿no?, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber mucho sodio, ¿cierto? Y al reabsorberse mucho sodio, ¿qué pasa con el potasio? Se va a excretar. Hay hipercalcio acá y hay hipocalcio en el plasma, ¿cierto? Porque como aquí está reabsorbiendo mucho sodio, está secretando mucho potasio. Ese potasio se excreta acá. Entonces, al excretarse, ¿qué es lo que pasa? Se produce hipocalemia, el hidrógeno ingresa a la célula. Entonces, como el potasio está muy bajo, el potasio de ustedes, este factor, la hipocalemia o el aumento de la excreción de potasio, ¿qué es lo que va a producir? Mayor secreción de ion hidrógeno. En este caso, ¿a quién estimula? A las células intercalares tipo A, ¿no? Si aumenta la secreción de hidrógeno, aumenta la reacción de hidrógeno, de bicarbonato. Acá hay mucha secreción de hidrógeno, y acá hay bicarbonato filtrado. Entonces, aquí, según habíamos dicho aquí, el 85% de bicarbonato se reabsorbe. ¿Por qué? Porque se forma esta reacción, ¿no es cierto? HCO3 más hidrógeno, H2CO3, se disocia en hidrógeno y en bicarbonato. Perdón. H2 y CO2. Y de esa manera se está regenerando. Se dice que por cada ion hidrógeno que se secreta, se reabsorbe un bicarbonato. Por cada ion hidrógeno que se secreta, se reabsorbe un bicarbonato. O por cada ion hidrógeno que se secreta, se puede regenerar otro bicarbonato. Es en el caso, por ejemplo, que estamos hablando del NH3, que es un hidrógeno, va a formar el NH4 y más el cloro, va a formar cloruro de amonio. Y aquí esta carga se está eliminando acá. Aquí se elimina el NH4, está eliminando una carga. Por ese ion se está regenerando. En el caso primero no, porque miren, al final se va a formar estos dos elementos y ya se está regenerando el bicarbonato. ¿Y qué pasa con la aldosterona baja? No se reabsorbe sodio, y al no reabsorberse sodio hay mucho potasio en el extracelular, o sea, el potasio aumenta, se produce hipercalemia. O el otro factor es cuando disminuye la excreción de potasio. Pero miren ustedes qué es lo que pasa. Hay mucho hidrógeno dentro de la célula, que prácticamente cuando yo tengo hipercalemia hay mucho potasio en el extracelular. Siempre es una correlación directa. Todos los pacientes, o todas las enfermedades en los pacientes que cursan con hipercalemia, van a tener también hidrógeno elevado, ¿ya? Metabólico. Entonces, hemos dicho que viene la aldosterona y reabsorbe el sodio y secreta potasio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las células? ¿Cuál es el mecanismo, como dice ahí? El mecanismo es que cuando se libera aldosterona,
aumenta la formación de ATPasa. Entonces a este nivel pues, se forma la ATPasa y al final va a aumentar la actividad de esta bomba. O sea que la actividad de la ATPasa sodio-potasio está dado porque la aldosterona estimula la formación de ATPasa. Pero además el otro mecanismo es que la aldosterona produce cambios en la estructura de la membrana. ¿De cuál membrana estoy hablando? La membrana vasolateral, porque ahí está la bomba, ¿no es cierto? Ojo, reitero, en ninguna de las células del tubo, en el lado apical hay bomba de sodio, potasio, ATPasa. A pesar de que en todas las células del organismo existe la bomba, siempre se encuentra en la membrana vasolateral. Entonces, ¿qué es lo que? Otro mecanismo es que la estimulación del metabolismo de los ácidos grasos por la aldosterona, o sea que la aldosterona estimula el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, otro factor de aumento de la ATPasa. Entonces, al haber aumento, va a aumentar, ¿no?, mayor formación de las bombas. Y el aumento de la permeabilidad de la membrana al sodio por aumento de los canales de sodio. Entonces, se forman canales para que, por diferencia de gradiente, puedan transportar sodio, como hemos visto en la figura anterior. Pues ese es el mecanismo por el cual, ¿no?, la aldosterona estimula para que más ATPasa, más bombas. Altera la cambios estructurales de la membrana, estimula aquí el metabolismo de ácidos grasos, más ATPasa. Más formación de canales para transporte pasivo. Y entonces viene la pregunta que ya ustedes deben contestarla porque ya lo saben. Dice que ¿por qué la hemodinámica del contexto controla al sistema renina que termina aldosterona? ¿Por qué? Del volumen sanguíneo para que estimule la producción de renina en caso de... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya ustedes saben que la presión arterial está dada por dos factores fundamentales, ¿verdad? Por un lado gasto cardíaco y por otro lado resistencia vascular periférica. Pero cuando nosotros hablamos de resistencia vascular periférica, estamos hablando de todo lo vaso, pero fundamentalmente a nivel riñón estamos hablando de las arteriolas, ¿no? No estoy hablando de los capilares, estoy hablando de los arteriolas, entonces más alta resistencia. Entonces, si me aumenta la presión por aumento del gasto cardíaco, o si aumenta la presión por aumento de la resistencia vascular periférica, entonces, eso, ¿qué pasa si aumenta la presión con este sistema? ¿Ah? ¿Hay liberación o no liberación de renina? No hay liberación, ¿no es cierto? Porque no necesito, tengo exceso de volumen de la presión. La cantidad de sodio que está pasando por la mácula densa, que el sensor dice, tengo mucha sal, no quiero renina. Y entonces, pero también existen factores intrarrenales, ¿no es cierto? En los cuales habíamos dicho en los anteriores estudios que existen pues una serie de factores dentro de la estructura. Existen acá en los capilares, existen los precapilares que son los sitios que actúan como esfínteres. También hemos dicho que existen las células que sostienen o que adhieren a los capilares globulares, que son los mesangiales, los aparatos mesangiales, que también ser estimulados van a producir contracción, la contracción reduce o dilata, ¿no?, la luz de los vasos de estos capilares que estamos hablando. ¿Y por qué el balance de sodio y potasio regula o controla el sistema renina y angiotensina aldosterona? Si reabsorba el sodio, ¿qué va a pasar con el agua corporal total? Aumentar. Si se aumenta el agua corporal total, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Por qué? ¿Cuál factor aumenta? La volemia es lo que está circulando, pero lo que pasa por acá es el gasto cardíaco, ¿no es cierto?
Si hay un gasto cardíaco aumentado, ¿qué pasa con la filtración? Aumenta. Y si hay exceso de sodio y potasio, va a aumentar el porcentaje de la absorción de sodio. Y al reabsorberse el sodio se va a excretar más sodio, pero además se va a excretar ¿qué cosa? El agua, ¿no es cierto? Especialmente se reduce el volumen, se reduce la concentración de sodio. Y aquí también, ya esto ya lo saben, por supuesto, ¿no? Simula. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Regula el control de la testosterona. ¿Por qué regula? Porque si tengo yo mucha carga en el éter celular de un hidrógeno, ¿qué va a pasar? ¿Va a estimular o va a inhibir la renina? Tengo mucho hidrógeno. ¿No? ¿Qué necesita el organismo? Eliminar carga de ion hidrógeno. Entonces, hay más o menos secreción de renina. Más secreción de renina porque necesito ¿qué? Produzca aldosterona, ¿no? Necesito también que se produzca aquí vasoconstricción para que haya mayor filtración y se excrete al final más cantidad de ion hidrógeno. Y aquí tienen dos enfermedades resumidas, una que es la enfermedad de Addison, en la cual hay menos formación de aldosterona. Y si hay menos formación de aldosterona, ¿cómo va a estar el potasio en el extracelular? ¿Ah? Hay menos formación de aldosterona, ¿cómo está el potasio? ¿Ah? Disminuido. Mires, pues, mirad. Si hay menos aldosterona, ya ustedes saben por los mecanismos, aplíquenlo, ¿no? Después que han tomado buen desayuno, han llegado tarde. Menos reabsorción de sodio, ¿cierto? Menos reabsorción de sodio. Se compensa con, han visto ustedes, cuando hay algunos animales que les ponen un quintal de sal, aquí como ponen un quintal de hierro para la rapadilla, aquí al criadero de vacuno, perdón, de reses, entonces vienen los animales y le pasan la lengua. Cuando yo estoy con este problema, los pacientes comen mucha sal. ¿Por qué? Porque si no hay aldosterona, ¿qué pasa acá? No se reabsorbe el sodio. ¿Qué va a haber? Hipernatremia y hiponatremia. ¿Ah? ¿No es cierto? Y entonces disminuye la secreción de potasio y al final voy a obtener potasio alto. Y lo otro de la inversa pasa, que a las horas de almuerzo, pero pasa. ¿El delegado te dura o no? ¿El delegado? El delegado de mi grupo, ¿cómo se quedó mal? Vamos a tener que pasarte por agua caliente. Entonces, la otra enfermedad es aldosteronismo primario. Entonces, en este caso hay mucha aldosterona. Mucha aldosterona. ¿Qué va a pasar con la filtración glomerular? ¿Aumenta o disminuye? Si hay mucha aldosterona, ¿qué va a pasar en el medio externo? Aumenta sodio. Al aumentar sodio aumenta el volumen. Entonces hay mucho. ¿Y qué actúa? ¿Qué las hormonas que hemos ¿qué actúa? ¿Qué hormona actúa? Para compensar también baja la presión. Porque si tengo yo mucho, estoy con mucha sangre, entonces el gasto cardíaco está aumentado, mis aurículas están distendidas, entonces, ¿para qué? Miren ustedes cómo es la correlación, ¿no? Al final, con ese péptido, ¿qué se va a hacer? Acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Tengo exceso, da más sodio, ¿cierto? Entonces, más sodio, ¿qué otra cosa va a excretar? Agua. Si excreta sodio y agua, ¿qué va a pasar con el medio externo? El medio externo. El agua corporal total en el extracelular disminuye. Y si disminuye,
ya no necesito renina, ¿cierto? No se secreta. Así de sencillo. Si saben fisiología, ya son médicos. No es broma. Entonces ya tienes que saber cómo interpretar. Si no, en realidad estás tonteando. Pasa a la enfermera y le preguntas cómo es. ¿Cómo es? Que te enseñe todo. Y entonces, de todo esto que hemos estado conversando, entonces el riñón filtra agua, filtra solutos, filtra pequeñas moléculas, parte de esas las utiliza o reabsorbiendo o también secreta de aquí hacia abajo. Si yo tengo exceso de alguna sustancia, en este momento se me va estoy con problemas de salud, tomo fármacos, unos son pues ácidos débiles, ¿cierto? Y se secretan y al final van a aparecer acá. Entonces, ya ustedes saben, cuando hablamos de la micción, al final se va a producir la orina. Ojo que la orina no es el fluido que llega hasta por acá, la orina es lo que llega acá. Como veremos a los que... Como veré. Ya ustedes saben que el máximo pH que pueden encontrar en la orina es entre 4.5 y 8. No voy a encontrar ni menos ni más. ¿Por qué? Solamente existe ion hidrógeno de ácidos libres, 0.01, ¿no? de equivalente, ¿no? O sea que, además pues existen esta carga eliminada, pero fundamentalmente lo que el pH es el ion hidrógeno libre. Entonces, por otro lado, en la orina se encuentran todo lo que hemos conversado, una serie de solutos, el sodio, el cloro, el magnesio, el calcio, la creatinina, la urea, los sulfatos, etc. Todas las sustancias que se filtran y que han sido secretadas, o sea que todo lo que el organismo no lo requiere para mantener su medio interno, pues se excreta. Y no se olviden que esa orina es una orina estéril, es una orina libre de proteínas, es una orina libre de aminoácidos, es una proteína libre de glucosa. No se olviden de recomendar a los más cuando nacen sus hijos y fundamentalmente las niñas, de que todos los días tienen que hacerle higiene de sus vías urinarias, porque como acompañadas se hacen el todas las enterobacterias que existen en las heces van a pasar a la uretra femenina que está ahí más cerca, ¿cierto? Te contesto. Entonces, no pueden haber glóbulos rojos, por supuesto, ¿no es cierto? Porque el glóbulo rojo pues, tiene un diámetro de ¿cuánto? 7.5. Y aquí estamos hablando de Dalton, unidades. ¿Cuánto es un Dalton? ¿1 sobre cuántos ceros? 5 ceros. Entonces, estas son las capas de la vejiga que conocen ustedes, solamente lo estoy... Lo que me interesa saber es que esta capa, el núcleo defensor de la vejiga, cuando se contrae, aumenta la presión intravesical entre 40 y 30 milímetros de mercurio. Por eso que cuando uno se va al baño, ¿no? Prácticamente contrae y sale la orina a chorro. ¿Cierto? Y entonces, el otro problema es acá, que existe a nivel del cuello este esfínter externo, que es inervado por nervio somático, pues de acá es nervio liso, perdón, naturaliza,
Entonces, yo puedo tener las ganas de querer orinar, pero como existe este esfínter gobernado a nivel del cerebro, prácticamente mantengo el esfínter contraído, pues hasta que pase el estímulo y después de un tiempo otra vez se presenta el estímulo. Pero también les recomiendo, hay chicos o chicas, fundamentalmente las chicas, que salen de su casa, llegan a las 5 o 6 de la tarde, no les gusta orinar fuera de su casa, a veces. Y entonces se transforma como el tiempo en retenedora, se infecta mucho tiempo la orina ahí, porque siempre en el tercio de la uretra, hacia afuera, hay mucha bacteria. Los retenedores al final pueden terminar o con infección urinaria o con alteración de los esfínteres. No combatan adecuadamente. Entonces miren ustedes cómo decía que el reflejo de la emisión es un reflejo de luz, ¿no? O sea que es un reflejo. Sin embargo, a pesar de que es un reflejo medular, pero está facilitado o inhibido por los dientes superiores. Como repito, ¿no? Yo puedo tener la sensación, viene el estímulo, se relaja el esfínter interno, el esfínter externo puede estar contraído, pues está gobernado por, si no imaginen ustedes, de los 60, se va a orinar este año, ¿no? Aquí está la inervación. Dice que este es el esfínter, ¿no? Dice que los nervios pélvicos alcanzan la médula espinal en S2, S3 y por esas fibras van fibras, por esos nervios van fibras sensitivas y motoras. Las fibras motoras son parasimpáticas, o sea que facilitan la contracción. Y hay un mecanismo, estos nervios. Después existen los nervios pudendos, que son fibras motoras somáticas que inervan el esfínter externo. Y por otro lado tenemos el simpático, que sus fibras pasan a través de este nervio hipogástrico, que tiene su centro en L2. Entonces tenemos acá por un lado S2, S3, aquí tenemos L2 y aquí tenemos este nervio central, a través del pudendo. Miren ustedes acá. El esfínter externo, pudendo, a nivel acá, 2, 13. Viene el estímulo, va hacia arriba y después regresa, efectivamente, produce la contracción. Aquí tenemos parasimpáticos, ¿no? También tienen su uno aquí, en S2, S3. Esto produce también contracción acá. Y estos, los simpáticos, a través de esta vía, se enfoca aquí en L2. Y este produce relajación del trusor. Entonces ahí tienen los mecanismos que regulan la micción. Bueno, entonces, tanto los uretes están inervados por simpático y parasimpático, y cuando vienen los estímulos, realmente se pueden producir, ¿no? Cada 10 segundos, 1 o 2 minutos, y la onda avanza a una velocidad de 3 centímetros por segundo. Pero el estímulo simpático inhibe y el parasimpático estimula. O sea que, si yo estoy con sensación de orinar, el parasimpático va a estar y además va a inervar el pudendo y inerva el esfínter externo. Pero miren ustedes, cuando yo orino, las paredes, la orina está vacua y las paredes se unen una con la otra. A medida que va filtrando, como el riñón es un órgano que trabaja, no como nosotros que trabajamos a veces, está trabajando las 24 horas del día, está filtrando. A medida que se va llenando de orina, va aumentando la presión. Entonces, miren, cuando yo tengo un volumen intravesical de 50-60, apenas tengo una presión en centímetros de agua de 5 a 10 milímetros de agua. Si es así, ¿a cuántos milímetros de mercurio corresponde esto?